¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de la Federación Nacional de Neonatología, que en el mes de septiembre regresa a los temas de neurología neonatal en el marco de este convenio que tenemos con la Fundación NENE de España, con la Confederación Nacional de Pediatría de México y con la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Y hoy pues tenemos dos invitados de lujo que ya posteriormente presentará el doctor Hinojosa. Son el doctor Andrés Muro y el doctor César Sánchez. Y quisiera yo presentar primero al doctor Alejandro Hinojosa, que me acompaña hoy en la coordinación, a quien agradezco también su participación. Y el doctor Alejandro Hinojosa es médico cirujano general egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, es especialista en pediatría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Pediatría, especialista en neonatología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León. Es coordinador de la especialidad de neonatología ante la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es vocal del Comité Estatal de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal, presidente de la Asociación Estatal de Neonatología del Estado de México. Es jefe de la División de Neonatología del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México y médico adscrito al Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil del ICEMIM. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarme. Y me voy a tomar unos minutos, menos de 5 minutos, para presentarles un panorama general de la ictericia neonatal y del kernicterus. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos aún, particularmente en países como el nuestro, en donde, como sabemos, no tenemos mucha información estadística y que es importante que la generemos, porque pues este es un problema que tiene muchos años de existir y con el que pues aún hay muchas preguntas sin resolver. Entonces, como les comento, esta sesión está en el marco de este convenio que tenemos con todas estas organizaciones. Y hablando brevemente de la magnitud del problema de la ictericia y del kernicterus, pues todos sabemos que es un problema muy frecuente. La ictericia se presenta en el 60 a 80% de todos los recién nacidos. En el 5 a 10% la incidencia de hiperbilirrubinemia significativa va a presentarse. La mortalidad es del 1%. También importante es que la mitad ocurren antes de las 72 horas de vida y que de las readmisiones, un tercio ocurren en los primeros 28 días de vida, pero el 65% de todas las readmisiones neonatales van a ocurrir en la primera semana de vida. Y todos estos porcentajes nos dan estos números absolutos. De 140 millones de nacimientos que tenemos al año, 85 millones corresponderían, de acuerdo a los porcentajes anteriores, a ictericia neonatal. 8.5 millones van a presentar discapacidad secundaria a encefalopatía bilirrubínica aguda o a kernicterus, y 1 a 1.4 millones de niños van a morir por este problema de la encefalopatía bilirrubínica. Es importante que consideremos que esta ictericia neonatal y sus consecuencias pues tienen una gran cantidad de pasos que tendríamos que estar abordando para entonces hacer un abordaje preventivo, diagnóstico y terapéutico adecuado. Y esto también es parte del problema, porque desde la atención prenatal, en donde tendríamos que estar identificando los partos prematuros, la historia familiar de ictericia, el riesgo de hemólisis a través sobre todo de la identificación del grupo IRH y la profilaxis con Rogam que debería
hacerse una vez identificado con la incompatibilidad ARH entre madre y el bebé. Hacer el tamiz neonatal, que es algo que en México no hacemos, esto a través de la medición de la bilirrubina por bilirrubinámetro transcutáneo o por bilirrubina sérica total, el seguimiento a través de las guías que están actualizadas por la Academia Americana de Pediatría del 2022, hacer un diagnóstico adecuado, tener acceso a determinaciones rápidas de bilirrubina sérica total con resultados confiables, con metodologías adecuadas, con equipamiento adecuado, y también tener el acceso a los tratamientos, a la fototerapia azul de alta intensidad, a la exsanguinotransfusión cuando estos bebés llegan a ciertos umbrales de bilirrubina, y al monitoreo de esta bilirrubina, ya sea posterior al tratamiento o posterior a un tamizaje para identificar cuándo estos niños van a requerir de una hospitalización y tratamiento. Entonces, son muchos pasos que tienen que darse de manera oportuna y en donde el tiempo es crucial para hacer todos estos, implementar todas estas estrategias. Es importante, como les decía hace un momento, que la mayoría se presentan antes de las 72, el pico de presentación es a las 72 horas de vida o después, y entonces perdemos ese momento valioso de vigilancia porque la mayoría de los bebés están egresando a horas del nacimiento en algunos casos, pero en el mejor de los escenarios, en el día 2, y entonces vamos a, como comentamos, a perder ese momento del pico máximo de presentación de la hiperbilirrubinemia, que es entre el tercero y cuarto día, y entonces esto pues va a tener un riesgo aumentado de hiperbilirrubinemia significativa, porque esos niños habitualmente no se les da un seguimiento adecuado posegreso, y pues normalmente se ven hacia el la primera semana de vida. Entonces, todos estos elementos pues hacen que combinados con todos estos adicionales, factores asociados como la predisposición genética, los factores hemolíticos, la ingesta disminuida, el establecimiento inadecuado de la lactancia, etcétera, hacen que se pueda presentar el kernicterus en lo que algunos han llamado como la tormenta perfecta, en donde se suman muchos factores que llevan hacia el daño cerebral. Y finalmente quiero comentar algunos aspectos de epidemiología en donde, como ustedes pueden ver en este estudio que se hizo en varios países, hay datos de ictericia neonatal grave, encefalopatía bilirrubínica aguda y kernicterus en países como India, Bangladesh, Malasia, etcétera, pero estos datos no son, no están enfocados en una estadística global, sino que hablan de un hospital o de una región específica. Solo los hospitales de altos ingresos tienen datos estadísticos como, por ejemplo, la ictericia neonatal grave se presenta en estos países de altos ingresos en 32 por 100,000 nacidos vivos, la encefalopatía aguda en menos de 3 por 100,000 nacidos vivos, y kernicterus en aproximadamente 1 por 100,000. Si vemos este cuadro en donde están identificados los países de medianos ingresos, en donde México estaría ubicado, no tenemos datos. Aquí hay una gran interrogante, así como en otros países asiáticos y países de África. Entonces, a excepción de los países de altos ingresos, no tenemos ningún dato epidemiológico, ¿no? Ningún dato estadístico. Y en este estudio poblacional, que me parece muy interesante y que es de lo poquito que hay, que fue publicado en el 2017, y cuyo objetivo fue determinar la carga de enfermedad de la ictericia neonatal grave, definida como es aquella ictericia que se asocia a encefalopatía bilirrubínica aguda, kernicterus y o exsanguíneo transfusión y o muerte asociada a ictericia. Se identificaron de 1990 a 2017 por distintas regiones de la OMS los datos de esta ictericia neonatal grave,
Y de 416 estudios, 21 fueron poblacionales, que fueron los que se incluyeron, pero el 76%, es decir, 16 de estos 21 fueron en países de altos ingresos, y los que se hicieron en países de medianos ingresos y bajos estaban ubicados en el este del Mediterráneo, en África, en el sudeste de Asia y en el Pacífico Occidental. En América, estos estudios están representados por Canadá, Estados Unidos y Europa por distintos países de ese continente. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico de la derecha, en África se presentó el mayor porcentaje, la mayor incidencia de ictericia neonatal grave y de exsanguinotransfusión. Posteriormente, en el sudeste de Asia se identifican también incidencias altas tanto de ictericia neonatal grave como de exsanguinotransfusión, y los datos menos importantes, las incidencias más bajas, pues están en los países de altos ingresos. La conclusión de este estudio, que no incluye a México ni ningún otro país de Latinoamérica, es que la ictericia grave está asociada con una carga de enfermedad significativa, especialmente en países de bajos y medianos ingresos. Esto pues nos lleva a la conclusión de que pues, todavía tenemos mucho trabajo que hacer para identificar en dónde estamos parados y qué es lo que podemos nosotros hacer por nuestros pacientes en regiones como México y otros países de Latinoamérica. El día de hoy vamos a presentar el abordaje o los avances que hay en el Kernicterus, y pues tenemos, como les decía, a dos invitados que nos van a hablar tanto desde el punto de vista molecular como desde el punto de vista clínico, y le dejo entonces la palabra al doctor Hinojosa, que nos va a hacer el favor de presentar a nuestros invitados de hoy. Muy buenas noches, gracias por la presentación, doctora Mónica Villa. Ahora empezamos a hablar acerca de nuestros panelistas. Voy a hacer una pequeña reseña de sus currículums. Nuestro primer panelista es el doctor Andrés Fernando Muro. Actualmente él es jefe de laboratorio de genética molecular en el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología en Trieste, Italia. Su formación de doctorado en biología en 1992 se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, y la maestría en biología se llevó a cabo en 1988, la Facultad también de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo a su trayectoria profesional, desde el 2005, él es el jefe del Grupo de Laboratorio de Genética Molecular de Ratones del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología en Trieste, Italia. De 1995 al 2004, formó parte del staff científico en el Laboratorio de Patología Molecular en Trieste. En 1992 a 1994 realizó el postdoctorado en el Laboratorio de Patología Molecular, también en Trieste, Italia. En 1991 fue como científico visitante en el Laboratorio de Patología Molecular, también en Trieste, Italia. En 1988 a 1992 recibió la beca de posgrado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular en Buenos Aires, Argentina. Y de 1987 a 1988 fue estudiante predoctoral en el Laboratorio de Biología Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El principal foco de investigación del Dr. Muro es la comprensión de la función génica y su relación con las enfermedades y el desarrollo de enfoques terapéuticos eficientes, utilizando modelos de ratón con especial énfasis en las enfermedades hepáticas metabólicas, en particular en el estudio de los mecanismos de la enfermedad y las posibles terapias de la hiperbilirubinemia neonatal y en el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Está interesado en la comprensión de los mecanismos de neurotoxicidad de la bilirrubina con el fin de desarrollar enfoques farmacológicos y de terapia génica destinados a evitar el daño cerebral severo y permanente y obviamente a su vez la letalidad.
Los experimentos de terapia génica en modelos de ratón tienen el objetivo final de transferir las metodologías a la clínica. Actualmente se encuentra participando en una red compuesta por varios laboratorios y centros clínicos en Europa para realizar un ensayo clínico de fase 1 y fase 2 para pacientes con síndrome de Crigler-Najjar, utilizando la transferencia de genes hepáticos mediados por vectores AAV. Paralelamente al trabajo, está desarrollando un vector terapéutico para tratar a pacientes que sufren de deficiencia de ornitina transcarbamilasa. Y el doctor Muro finalmente está participando en redes clínicas de investigación internacionales con el objetivo de transferir las terapias desarrolladas a la clínica. La actividad de investigación se apoya a través de subvenciones de agencias públicas y privadas, incluyendo Teletón, Genetón y la Comisión Europea H2020, así como a través de colaboraciones con empresas como Selecta Bioscience en los Estados Unidos. El doctor Muro tiene múltiples publicaciones, dentro de ellas tenemos lo que es la terapia génica en pacientes con Crigler-Najjar, el síndrome de Crigler-Najjar, que fue publicada en el 2023 en el New England Journal of Medicine en agosto. Tenemos otras publicaciones del doctor, como el incremento de la fludarabina para nucleasa AAV y el CRIPR diagonal CAS, que media obviamente la recombinación en ratones para obviamente este tipo de fármacos. También tenemos otras publicaciones que tienen que ver con obviamente con la eliminación de la bilirrubina, obviamente que a nivel de modelos de ratón. Como ya lo comentaba la doctora Mónica Villa, muchos de los protocolos y proyectos del doctor han sido en ratón y su aplicación en la clínica posteriormente es lo que quiere demostrar. El tema actualmente del doctor es modelos experimentales en neurotoxicidad por bilirrubina y aproximación terapéutica. Doctor Muro, le cedo el micrófono y bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción y muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, como apenas han escuchado, digamos, mi background no es clínico, con lo cual espero satisfacer, digamos, los objetivos de la charla. Podría ahora comenzar. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor, sí la vemos. Sí. Ok, bueno, buenas noches a todos. Yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio, como escucharon, digamos, se basa en estudios en modelos animales para estudiar, digamos, los mecanismos de daño cerebral y las posibles terapias en hiperbilirrubinemia neonatal y también en el síndrome de Crigler-Najjar, digamos que es la parte genética. Digamos, como ustedes saben, digamos, la bilirrubina es un producto de degradación del grupo hemo, mayormente proveniente de las células de los eritrocitos. Esta bilirrubina, digamos, es convertida en biliverdina por la hemoxigenasa, después es convertida en bilirrubina no conjugada por la biliverdina reductasa, y todo esto viaja en circulación, digamos, y llega al hígado, donde en el hígado es convertida a bilirrubina conjugada, de manera que pueda ser eliminada, digamos, por el organismo en las feces. Cuando esta enzima, digamos, que es la UGT1A1, digamos, es deficiente, digamos, no hay enzima, lo que sucede es que la bilirrubina se acumula en los fluidos y va a los tejidos lipofílicos, como el cerebro, produciendo daño. Este daño, digamos, es muy particular, digamos, como estuvo explicado por Mónica recién, digamos, y las causas y las terapias todavía, digamos, la terapia no están del todo establecidas. Digamos, el hiperbilirrubinemia no conjugada, digamos, puede ser causada, digamos, por una falta transitoria de enzima durante el periodo neonatal, que es más frecuente en los recién nacidos prematuros. Y las terapias también
hay otros factores asociados, como mencionó Mónica, y las terapias, digamos, existentes por ahora es la fototerapia, que convierte la bilirrubina en un compuesto un poco más soluble que es eliminado, y la transfusión de sangre del neonato. Pero hay también otras causas de hiperbilirrubinemia neonatal, que voy a hablar un poco, digamos, más adelante, digamos que es la causa genética, que es una mutación permanente en el gen de UGT1A1, y depende digamos, de la actividad residua de la enzima. Digamos, hay distintos síndromes. Digamos, el síndrome de Gilbert es el menos severo. El síndrome de Crigler-Najjar de tipo 2 y de tipo 1. El de tipo 1 es el más severo, la actividad enzimática prácticamente es nula, y en este caso las terapias disponibles son fototerapia y el trasplante de hígado. La fototerapia en estos pacientes tiene que ser permanente durante toda la vida, llegando a 12, 14 horas de fototerapia por día. Digamos, el tema de la charla son los modelos experimentales. Digamos, los modelos experimentales, digamos, van desde, digamos, estudios en tejidos, en cultivos de células inmortalizados, en 2D, 3D o células iPS cells. Un poco más complejo tenemos cultivos primarios de neuronas, de glía, de oligodendrocitos o microglía. Un poco más complejo todavía son los cultivos organotípicos, que es, digamos, una sección de tejido viene conservada ex vivo en el laboratorio. Y después pasamos a los modelos animales. Los modelos animales pueden ser, digamos, rata normalmente o ratón. Digamos, hay un modelo en rata espontáneo que es llamado el rato GAN, que posee una mutación en el gen UGT1A1. Muchos experimentos se han hecho también con animales wild type, en los cuales fueron tratados con bilirrubina, con un bolus de bilirrubina, o tratados, digamos, con fenilitrazina, que produce, digamos, la lisis de los eritrocitos, aumentando, digamos, la cantidad de bilirrubina, o con sulfadimetoxina, que afecta, digamos, el legame de la bilirrubina a la albúmina, con lo cual, digamos, la bilirrubina no es más, digamos, como decir, la bilirrubina viaja en la sangre asociada a la albúmina, y cuando se separa, digamos, entonces puede entrar en los tejidos. Y después el último paso son los animales genéticamente modificados, que es obviamente la complejidad aumenta, digamos, en esta lista, y también lo que en esta lista aumenta es la capacidad del modelo de ser más fiel a la situación real. Nosotros, en nuestro caso, lo que yo voy a explicar, lo que voy a contar es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Usamos los ratones para modelar, digamos, situaciones de enfermedad humana. La primera cosa que hemos hecho en el proyecto es crear un ratón, con lo cual creamos, ¿pueden ver mi mouse? ¿Sí? Bueno, Vemos, doctor. Sí, doctor. sí, ok. Con lo cual introdujimos por ingeniería genética una deleción en el gen UGT1A1. Esta deleción produce una mutación stop en el reading frame, en el marco de lectura del UGT1A1, produciendo una proteína inactiva que es degradada, porque le falta el dominio transmembrana de la enzima. Los ratones, como se puede ver acá, son ictéricos. Con las flechas rojas se pueden ver los ratones mutantes, y los otros un poco más rosados son los ratones normales. Estos ratones mueren si no son tratados después de 5 o 6 días, pero si uno los trata con fototerapia, la línea esta azul interrumpida, digamos, es el ejemplo con la fototerapia, y ellos sobreviven de la misma manera que sucede con los pacientes. Tienen daño cerebral, se puede ver el cerebelo
digamos que tienen un déficit en las fisuras que son normales en el cerebelo wild type. El cerebro es completamente amarillo debido a la acumulación de bilirrubina y presentan movilidad reducida comparado con un animal wild type. Y obviamente los niveles de bilirrubina, digamos, son muy altos y esto lo lleva a la muerte dentro de los primeros 5 o 6 días de vida de estos ratones. Lo que hemos hecho también es transportar la mutación a otro background genético. En el caso anterior, el background genético de los ratones es C57 Black 6. En el segundo caso, es otro background genético, son animales que son albinos. Y cambiando, digamos, el background genético de los ratones, digamos, cambia también la penetrancia y la severidad de la enfermedad. En el primer caso había contado que los animales morían en 5 días, en el segundo caso los animales mueren después de 11, 12 días. Que es esencialmente lo mismo que sucede en pacientes donde hay una variabilidad, digamos, causada también por el background genético. Distintos individuos con niveles de bilirrubina análogos pueden reaccionar de manera distinta fenotípicamente. Estos animales también tienen problemas, estos son los animales albinos, se ve que también tienen problemas, tienen seizures. Si pido disculpas porque muchos de los términos no los sé en español. Nosotros hemos hecho, digamos, estudios modulando, digamos, el tiempo y la duración de la fototerapia para crear y estudiar, digamos, los modelos en distintos momentos y crear distinta severidad de enfermedad. En este caso, si nosotros tratamos los animales con fototerapia, digamos, por 15 días, digamos que es el momento en el cual, digamos, el cerebelo ya está completamente desarrollado, digamos, los animales sobreviven, como se puede ver acá. Y si nosotros tratamos los animales con menos tiempo, digamos, la única cosa que hacemos es retrasar, digamos, la muerte del animal. Hemos usado, digamos, estos animales para estudiar, digamos, los mecanismos involucrados en la neurotoxicidad, y los primeros mecanismos que hemos visto que están involucrados son ER stress, estrés del retículo endoplasmático, donde hemos visto que, digamos, aumenta con el tiempo y los marcadores principales de estrés están aumentados, como ATF3, CHOP y CD95. Aumenta también en el tiempo, digamos, la autofagia en estos animales, digamos, en los tejidos afectados. Y un componente muy importante que hemos detectado que sucede en los tejidos afectados es la inflamación. Digamos, los principales marcadores de inflamación en astrocitos y en microglía están, digamos, tiene un aumento muy, muy importante. Se puede ver por el Western blot, digamos, en la izquierda, o por la inmunofluorescencia, digamos, en la parte de la derecha. Y la otra cosa que sucede también en los animales, en los tejidos afectados, es daño al DNA, que se puede evidenciar por un aumento de fosforilación de la hormona 2AX en los animales. Digamos, una vez estudiado un poco algunos de los mecanismos básicos, digamos, que sucede en la bilirrubina, digamos, cuáles son las posibilidades terapéuticas y cuáles son las preguntas que nos quedan pendientes. Y bueno, algunas de las preguntas, digamos, no las voy a responder ahora, digamos, las pueden ver, digamos, en trabajos ya publicados, como la participación de genes modificadores, como los transportadores de la familia ABC, o el rol de otros pathways metabólicos para eliminar la bilirrubina. Esto lo pueden ver, digamos, en trabajos ya publicados. Y voy a comentar ahora, digamos, la prevención de daño neurológico mediante la administración de albúmina o mediante la reducción del daño causado por la neuroinflamación.
El racional de la administración de albumina es bastante simple, imagino que muchos de ustedes ya lo conocen. Digamos, la bilirrubina viaja, como mencioné, normalmente, digamos, asociada a la albúmina que está en la sangre, y en una condición normal no se ve en el tejido. Cuando hay hiperbilirrubinemia, digamos, la bilirrubina no asociada a la albúmina es movilizada hacia los tejidos, causando daño cerebral, y la idea es que cuando nosotros agregamos albúmina exógena, aumentamos la binding capacity, la capacidad de legame en la sangre, y movilizamos la bilirrubina que está en los tejidos causando daño a la sangre. Esto es lo que hemos hecho con nuestros animales, y lo que le hemos dado distintas dosis y por distinto tiempo, digamos, la albúmina humana, y lo que hemos visto es que, digamos, las dosis más altas de albúmina humana que le hemos dado, digamos, cada 24 o 48 horas, fuimos capaces de completamente evitar la muerte de los ratones. En las condiciones no tratadas, los ratones mueren en 10 días, más o menos. Estos ratones no tuvieron fototerapia, con lo cual fueron tratados solo con albúmina, y se ve que el aumento de la cantidad de albúmina extiende la sobrevida de los animales, y en algunos casos, digamos, las condiciones más beneficiosas, los salva completamente de la muerte. Disminuimos la cantidad de bilirrubina libre, que la bilirrubina libre, como mencionaba antes, es la que resulta capaz de hacer el daño, que es la que va a los tejidos. La bilirrubina presente en los tejidos también disminuye, y hay una correlación muy fuerte con la cantidad de albúmina y la cantidad de bilirrubina que hay en la sangre. Con lo cual fuimos capaces de rescatar la muerte prematura. En el caso digamos, de inflamación, lo que hicimos un procedimiento análogo, pero le dimos minociclina, que es un agente, digamos, es un antibiótico con propiedades antiinflamatorias muy potentes. Se lo hemos dado, digamos, a las madres en el agua, de manera que pase a los pequeños recién nacidos en la leche, y también, digamos, con las dosis de minociclina dada a la madre, digamos, fuimos capaces de aumentar la sobrevida de los animales, llegando a un rescate parcial, digamos, de la mortalidad, que es el caso con la bilirrubina, la minociclina más alta. Hicimos un rescate también en el cerebelo, digamos, de las células de Purkinje, que en el caso del animal mutante, digamos, desaparecen prácticamente, y también desaparece la arborización. Y tratados con minociclina, digamos, se rescata la cantidad de células de Purkinje y parcialmente la arborización. La cantidad de bilirrubina en sangre, los niveles de bilirrubina en sangre son iguales, no cambian, porque no estamos modificando esencialmente la cantidad de bilirrubina, sino estamos modulando la inflamación, y disminuye también, digamos, la apoptosis que se ve en el gráfico acá de la derecha. Redujimos también la inflamación, como se puede ver acá, digamos, en este esquema. Digamos, los marcadores principales de astrocitos y microglía fueron reducidos a niveles basales, ya sea determinando por Western blot o inmunofluorescencia. Y importante también, pudimos también convertir, digamos, los animales, digamos, la coordinación motoria que se hace con un animal, que es con un aparato que se llama Rotarod, que es un aparato donde, digamos, se pone el animal en esta rueda que gira y se mide el tiempo. Y también, digamos, el comportamiento de los ratones en un test que se llama test de Openfield. Pudimos ver que digamos, volvía a la normalidad. Digamos, como conclusión, digamos, de esta primera parte, si todavía tengo tiempo, voy a ir rápidamente a la segunda. Digamos, puedo decir que, digamos, el modelo que hemos hecho de knockout del gen UGT1/1, digamos, reproduce las características principales de la hiperbilirrubinemia neonatal y del síndrome de Crigler-Najjar.
digamos, la administración de albúmina moviliza la bilirrubina libre de los tejidos a la sangre y rescata el daño y la mortalidad neonatal, y agentes antiinflamatorios reducen el daño neurológico y rescatan parcialmente, digamos, la mortalidad. Pero ¿qué pasa, digamos, con la hiperbilirrubinemia de origen genético? Digamos, en este caso hemos usado vectores virales adenoasociados para, digamos, infectar el hígado, los hepatocitos, y transmitir a los hepatocitos el gen corregido. El síndrome de Crigler-Najjar es una enfermedad muy rara, digamos, que también se ve aparece en el periodo neonatal por deficiencia, digamos, del gen, que son mutaciones. Como les decía antes, digamos, la única opción es el trasplante de hígado, con lo cual lo que nosotros proponemos, digamos, es hacer terapia génica. Los pacientes, como mencionaba antes, tienen que estar 12, 14 horas por día durante toda la vida, y la eficiencia de la fototerapia durante el tiempo disminuye debido a, digamos, durante el crecimiento de los pacientes disminuye, y la única opción que les queda es el trasplante de hígado. La terapia génica, digamos, la podemos en rasgos generales dividir en dos tipos, digamos, ex vivo, que se utilizan las células de los animales, de los pacientes que son purificadas, son modificadas ex vivo con retrovirus o lentivirus, y después son reinyectadas, digamos, dentro del paciente. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es in vivo, con lo cual directamente viene inyectado un vector viral, o está muy en uso ahora las lipid nanoparticles, digamos, que para transmitir, digamos, información genética. Estos vectores virales, digamos, transducen las células hepáticas y tienen un efecto a lungo término, digamos, en el tiempo. Y son utilizados para distintas enfermedades genéticas, entre ellas, digamos, el síndrome de Crigler-Najjar. El vector viral normalmente tiene un ciclo de vida que, digamos, bien integrado en el cromosoma en posiciones muy específicas, pero cuando nosotros, digamos, le eliminamos todos los genes virales, en el caso que nosotros hacemos los vectores, la integración no ocurre, porque no tiene los genes virales que permitan la integración. Estos genes son reemplazados por nuestro cassette terapéutico y el DNA queda extracromosomal. Hay distintos tipos de serotipos de virus, que cada uno tiene un tropismo distinto para el hígado, para el corazón, para el cerebro. Digamos, en el caso nuestro vamos a utilizar el número 8, que tiene un tropismo específico para el hígado. No quiere decir que no infecta otros tejidos, sino que infecta mayormente, digamos, el hígado. Hemos hecho una serie de experimentos, digamos, con nuestro vector, que contiene un promotor génico, digamos, liver, hígado específico. El gen contiene el CNA del gen UGT1A1 y una señal de poliadenación. Hemos hecho una serie de experimentos, como se puede ver acá en las publicaciones, digamos, para optimizar, digamos, sea la producción que la expresión del gen UGT1A1, determinar la dosis mínima efectiva en ratones y en ratas. Llegando, digamos, en este gráfico se puede ver, digamos, la cantidad de bilirrubina en animales no tratados, que fueron tratados, digamos, en este caso con fototerapia por 15 días y para hacer que sobrevivan, y con distintas dosis de vector, y llegamos a ver que, digamos, la cantidad de bilirrubina, convertir en los ratones mutantes en ratones normales con bilirrubina a niveles de los ratones normales. Y esto nos permitió hacer un trial clínico, que es el que mencionaba, digamos, recién en la introducción, que fue publicado recientemente, en el cual tratamos pacientes de Crigler-Najjar, un trial clínico de fase 1 y fase 2, para testear seguridad y eficacia.
en el cual el primer grupo de pacientes fue tratado con una dosis más baja y el segundo grupo de pacientes con una dosis más alta. En el primer grupo de pacientes hubo un efecto parcial, digamos, la bilirrubina disminuyó en los pacientes, pero después de un tiempo bastante breve aumentó. No llegaron los pacientes a, digamos, siempre estuvieron bajo fototerapia. Pero mientras en el segundo grupo de pacientes con la dosis de virus más alta, digamos, el efecto fue permanente, digamos, al menos hasta las 80 semanas que tenemos datos, en cual, digamos, la bilirrubina baja y se mantiene a niveles bajos, digamos, por un tiempo muy prolongado. Los pacientes están sin fototerapia. Y bueno, esto fue, digamos, un cambio muy importante, digamos, en la condición de vida de estos pacientes. Se puede ver en la foto lateral, digamos, del paciente, el aspecto del paciente antes y después de la terapia génica, digamos, es el ejemplo más claro que la terapia génica ha funcionado. No sé cómo estoy de tiempo, Alejandro o Mónica. Podemos concluir, digamos. Sí, doctor, adelante, podemos concluir todavía, hay tiempo. Sí, 2 minutos más y cuento también otra Adelante. manera. Sí. Bueno, la conclusión de este trial clínico en pacientes, digamos, son muy claras. Creo que fuimos capaces digamos, de normalizar completamente los marcadores de enfermedad, digamos, sea en los ratones que en los pacientes. Digamos, y ahora estamos haciendo un grupo más avanzado de pacientes, digamos, otro grupo de pacientes. Lo que yo les mostré antes corresponde a pacientes adultos y el próximo grupo de pacientes también incluye jóvenes de más de 10 años. Y todavía no tenemos datos de este grupo de pacientes. Como decía, digamos, el tratamiento mostró safety, sí, digamos, no tuvo efectos adversos y fue eficaz. Pero el problema es con digamos, de la terapia génica. Un problema principal es que pasa en un setting pediátrico, porque como yo les mencionaba antes, digamos, el DNA del virus Rimana extracromosomal no se divide, pero los hepatocitos sí se dividen, con lo cual el DNA viral en el tiempo se pierde asociado a la duplicación de los hepatocitos y no hay posibilidad de readministrarlo porque el organismo genera anticuerpos neutralizantes contra el virus, bloqueando una segunda readministración. Y alguna de las alternativas, la que yo voy a mencionar ahora, digamos, es la modificación permanente del genoma. Solo dos diapositivas que están asociados, digamos, a la revolución de la edición del genoma asociado, digamos, al descubrimiento hace unos años de las enzimas CRISPR-Cas9 por Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna y otros investigadores que recibieron, digamos, el premio Nobel hace un par de años. Lo que nosotros hemos hecho es, mediante el uso, digamos, de estas enzimas ingenierizadas, digamos, CRISPR-Cas9, nos ayudaron a introducir el gen terapéutico. En este caso, digamos, es una enzima reportera, un gen reportero que es la GFP, Green Fluorescent Protein, digamos, en el gen de la albúmina, hacer de manera tal que el gen de la albúmina venga transcripto y transcriba también el gen terapéutico, de manera que tenga un nivel muy alto de expresión. Después se traduce, el mensajero quimérico se traduce en 2 proteínas, la proteína, digamos, de la albúmina y la proteína terapéutica. Y con el gen reportero hemos llegado a tener alrededor de 15, 20%, llegamos hasta 30% hoy día, esto es un trabajo publicado en el 19, de hepatocitos recombinantes, lo cual es muy alto, digamos, el 15-20% de los hepatocitos producen la proteína que nosotros queremos. Hemos utilizado este approach en nuestros ratones y como se puede ver en este gráfico, digamos, los ratones tratados
digamos, sobreviven completamente después del tratamiento. Los niveles de bilirrubina son, digamos, en el tiempo similares a los niveles de bilirrubina del wild type. Los animales son tratados en una, digamos, en los primeros días de vida, digamos, en el segundo día de vida son tratados con el virus. Tenemos una expresión de UGT1A1 muy alta, como se puede ver en el Western blot, que es más alta incluso que la producción de un animal wild type, y esto produce, digamos, resulta en, digamos, la cura permanente de los ratones. Estamos viendo la posibilidad también de transmitir esto en los pacientes. Con esto, bueno, yo ya concluyo, creo que, digamos, han tenido una buena visión de lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio. Digamos, estamos colaborando con distinta gente. La parte de los ratones fue hecha mayormente por Julia Bortoluzzi. La parte con los pacientes, digamos, la parte clínica fue hecha por Lorenzo D'Antiga en el Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, Italia, y estos son, digamos, las entes que han financiado, digamos, durante todos los años, digamos, los estudios que hemos hecho. Con lo cual, bueno, con esto he terminado. Gracias por la atención. Y bueno, pues, si hay preguntas, creo que después hay una sesión de preguntas al final. Sí, doctor, muy interesante su ponencia y sí dejaremos las preguntas para el final. De hecho, ya hay algunas en el chat. Y si me lo permite, presentaría entonces ahora al doctor César para que haga la presentación de su charla. Ok, sí, yo ya cierro el micrófono, apago el micrófono. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para dar continuidad a esta plática del día de hoy, nuestro siguiente panelista es el doctor César Guillermo Sánchez Acosta. Él es médico adscrito al Servicio de Neurología Neonatal en la División de Neonatología del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Es de su generación 2007-2010 para pediatría médica. Fue en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. En 2010-2012 realizó neurología pediátrica en el Instituto Nacional de Salud Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El doctor César Sánchez Acosta es neurólogo pediatra desde el año 2012 y en el año 2013 se quedó como encargado del programa de hipotermia para encefalopatía hipóxico-isquémica en la ciudad de Toluca, Estado de México. Ha participado como disertante en diferentes cursos a través de Latinoamérica, especialmente la difusión para la utilización del electroencefalograma de amplitud integrada para la valoración de múltiples afecciones neurológicas. Tiene un compromiso especial en la neuroprotección de recién nacido en patologías como encefalopatía hipóxico-isquémica, crisis epilépticas en el recién nacido prematuro, hemorragia intraventricular e hidrocefalia poshemorrágica. Además, es colaborador de la Fundación Nene como parte de Neurología Neonatal en España y actualmente es coordinador por parte del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM en el proyecto de colaboración con el CRE, que es el Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial. Actualmente nos va a impartir el tema Abordaje clínico de encefalopatía bilirrubínica, una nueva propuesta. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Creo que hoy nos tocó madrugar. También yo ando acá en el hospital de Puerta del Mar de Cádiz haciendo una rotación en ultrasonido cerebral, un entrenamiento. Entonces, bueno, también estamos en la madrugada. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se comparte bien, Alejandro? Adelante, César. Se ve Sí. bien. Bueno, muchas gracias a la Federación de Neonatos, a CONAPEME, a la Sociedad Mexicana de Neurología. Muchas gracias, Alejandro, que es mi jefe. Tengo que decirlo por esta invitación y por poder dar la oportunidad de presentar
este proyecto. Bueno, el doctor Muro nos habló de una forma magistral y de una forma creo que muy resumida, porque la verdad es que la bilirrubina es una de las sustancias endógenas que tiene una repercusión sobre todas las células del sistema nervioso central. Y ahora lo que toca es hacer tratar de revisar la anatomía. Ya vimos la biología molecular, vamos a revisar rápidamente la anatomía de qué es lo que pasa en el sistema nervioso para el daño neurológico. Bueno, entonces esta plática se llama Abordaje clínico de la encefalopatía bilirrubínica, una nueva propuesta. Vamos a empezar con ciertas cuestiones de definiciones. Bueno, ¿qué es encefalopatía? La encefalopatía es un término genérico para cualquier enfermedad que altera la función o la estructura del encéfalo. No tiene nada de específico el término encefalopatía. ¿Por qué empiezo siempre con esto? Porque creo que esto es muy importante de aclarar. Por primera vez en 2011, la doctora Donna Ferrero y Daman hablan de encefalopatía natal o encefalopatía hipóxico-isquémica, que la terminología apropiada realmente importa, ¿no? Y ellos decían que se debería usar el término encefalopatía natal porque cuando tú usabas el término encefalopatía hipóxico-isquémica, realmente había muchos casos que no tenían la certeza etiológica de decir, bueno, un evento hipóxico-isquémico, y entonces como no tenía la certeza etiológica, pero ya le habías puesto una etiqueta, se creaban obstáculos para la investigación etiológica. Pero analizando el artículo y al final ellos lo dicen abiertamente, la verdad es que el motivo de poner esta terminología era porque al utilizar tú el término encefalopatía hipóxico-isquémica, pues se ponía en predicamento legal a los obstetras que entonces podrían ser susceptibles a una demanda legal porque si tuvo encefalopatía hipóxico-isquémica, no un evento de hipoxia asfixia, entonces no realizó una cesárea a tiempo que evitara que este niño tuviera alguna secuela neurológica secundaria a esto. Entonces, la historia del término encefalopatía natal va más o menos por ahí. Inmediatamente en 2012 se hizo una crítica por parte del doctor Joseph Volpe, que en esta carta al editor que manda en Annals Neurology del 2012, él dice que el término encefalopatía natal es un término inadecuado para la encefalopatía hipóxico-isquémica y los argumentos que da son muy sencillos, ¿no? O sea, la encefalopatía hipóxico-isquémica tiene un patrón radiológico en la resonancia magnética que coincide perfectamente con el patrón histopatológico. Hay áreas específicas que se van a afectar en la encefalopatía hipóxico-isquémica, incluso depende del tiempo del evento hipóxico-isquémico y por lo tanto se tiene que usar un término específico si tengo una entidad específica. Entonces él dice que no debemos de cambiar el término de encefalopatía hipóxico-isquémica porque es algo que tiene etiología, manifestación clínica, aunque sí la manifestación clínica puede ser muy general, pero al final tú con la histopatología y en este caso ya sin la histopatología sino con la resonancia magnética podías delimitar el daño en regiones específicas como el tectum del mesencéfalo, como el colículo inferior, como las zonas de watershed, los tálamos o el globo pálido, la lenticular, entonces, el putamen, perdón, más que nada. Y entonces esta era la cuestión de tener un término específico. Pero por supuesto que era algo apropiado para la cuestión legal y entonces en 2014 el American College of Obstetrics and Gynecology dice sí, encefalopatía natal va a ser nuestro término y va a ser un síndrome clínico que va a tener alteración de la función neurológica en los primeros días de vida, mayores de 35 semanas de gestación, que bueno, lo pongo en signos de interrogación porque los prematuros también tienen signos de déficit neurológico, aunque sutiles, pero los tienen. Hay alteración del nivel de conciencia, puede haber crisis epilépticas y frecuentemente hay dificultad para iniciar y mantener la respiración y disminución del tono y los reflejos. Y entonces,
A partir de 2014 se utiliza el término encefalopatía neonatal como sinónimo de encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero, ojo, si yo tengo encefalopatía neonatal y es igual a encefalopatía hipóxico-isquémica, entonces todo recién nacido con encefalopatía neonatal debería ser tratado con hipotermia, porque es el tratamiento para encefalopatía hipóxico-isquémica, el hipotermia. Y con esta cuestión, y a través del tiempo y el venimiento de esta cuestión, se empiezan a publicar varios trabajos, por ejemplo, este que es encefalopatía neonatal, que necesita el reconocimiento de múltiples etiologías para el óptimo manejo, porque si tengo una encefalopatía neonatal y ese paciente tiene un infarto cerebral arterial neonatal, pues no le voy a dar hipotermia, no le va a servir de nada. Si tengo una encefalopatía neonatal y el paciente tiene un error innato del metabolismo, pues no le va a servir de nada la hipotermia tampoco. Si tengo una encefalopatía neonatal y tiene una encefalopatía determinada genéticamente, entonces aquí la etiología va determinando cuál va a ser el tratamiento. Entonces, esto es lo que hace al término encefalopatía neonatal genérico, no es específico. Y por ahí, finalmente, en 2021, publican en el New Reviews, el Jeffrey Ross y también es del grupo de la doctora Hannah Glass, este artículo que es encefalopatía neonatal más allá de la encefalopatía hipóxico-isquémica, donde sí se reconoce que la encefalopatía hipóxico-isquémica es la causa más común de encefalopatía neonatal. Sin embargo, los clínicos deben reconocer otros factores etiológicos para hacer una evaluación y un tratamiento dirigido. Eso es muy importante. Entonces, la evaluación de la encefalopatía neonatal siempre debe incluir estudios de laboratorio, de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, neuroimagen y electroencefalografía. Y aunque diferentes causas de encefalopatía neonatal pueden sobrelapar el cuadro clínico, tenemos que distinguir cuál es la etiología de la encefalopatía neonatal para ponerle el apellido correspondiente y dar el tratamiento dirigido a esa etiología. Y finalmente, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que la encefalopatía neonatal es un término genérico y que dependiendo de la causa, le vamos a cambiar el apellido. Por ejemplo, si yo tengo una encefalopatía neonatal y tengo una bilirrubina sérica total mayor de 20 miligramos por decilitro, y esa es la etiología o el factor que me está determinando la disfunción neurológica, eso se va a llamar encefalopatía bilirrubínica. Y entonces, hablemos de la epidemiología, sobre todo a largo plazo, de la secuela que queremos evitar todos, que es el kernícteros. En países desarrollados, 0.4 por cada 2.7 100,000 recién nacidos vivos tienen kernícteros. Hablando aquí con los colegas de España, mencionan que ellos, el último caso de kernícteros que vieron, lo vieron hace 20 a 30 años. ¿Sí? Cuando esta es una patología que pasa todos los días en nuestros hospitales. Todos los días. Estoy seguro que en México todos los días vemos pacientes con encefalopatía bilirrubínica. Y voy a poner de ejemplo Chile. Y específicamente Chile, porque Chile en la actualidad es la economía punta en Latinoamérica. Es la mejor economía en Latinoamérica. Y solo en Chile, 1 de cada 42 recién nacidos vivos presentaron hiperbilirubinemia mayor de 20. 1 de cada 428, bilirrubina total mayor de 25. Y en este estudio que se publicó en 2019, 11.8 por cada 100,000 recién nacidos vivos tenían kernícteros. Es decir, si lo vemos a números crudos, 6 veces más que en países desarrollados. Bueno, 4 veces más que en países desarrollados. En reportes en México, 6 de cada 30 niños con bilirrubina mayor de 16 tienen hipoacusia. Y haciendo solo números en el hospital, llegaba un niño, 1 de cada 2.113 recién nacidos vivos ya con kernícteros. Es decir, si lo convertimos a cada 100,000 recién nacidos, 47 por cada 100,000 recién nacidos vivos que tenemos en nuestros hospitales, sobre todo específicamente aquí, como lo dijo la doctora, aquí tenemos
un panorama local en un solo hospital en Toluca. Si hacemos en la práctica, o hacemos estos números en nuestros hospitales, realmente nos vamos a asustar porque estamos más o menos 20 veces más que en países desarrollados, ¿sí? Para poner en contexto cómo estamos en esta cuestión. Ahora, siguiendo con las definiciones, les quiero dar un poquito cómo vamos a ir llevando las definiciones en esta charla. Primero vamos a utilizar el término de disfunción neurológica inducida por bilirrubina, que se refiere a todas todas y cada una de las afecciones neurológicas causadas por la exposición a niveles altos de bilirrubina, pero lo vamos a enfocar este término de BIN a la fisiopatología. Y vamos a usar el BIN score para la encefalopatía bilirrubínica aguda. La encefalopatía bilirrubínica aguda se va a referir a los signos asociados con la neurotoxicidad por bilirrubina en el momento de la exposición. La patología es aguda y la hiperbilirrubinemia es la etiología de la encefalopatía. Y la encefalopatía bilirrubínica crónica o kernicterus se refiere a las consecuencias a largo plazo de un proceso agudo pero resuelto. Ya no hay hiperbilirrubinemia, pero dejó una secuela. Y la última propuesta es que ambos son un espectro del trastorno y se llama trastorno del espectro del kernicterus y puedo tener una consecuencia motora o una consecuencia auditiva o ambas, mixto. Y entonces ya después de ver la cuestión molecular, vamos a dar un poco de repaso a la cuestión anatómica. ¿Dónde se deposita la bilirrubina? Bueno, la bilirrubina tiene un trofismo especial por el globo pálido y esto está explicado por una cuestión de la cuestión de neurotransmisión y los factores activadores e inhibidores del globo pálido que explican por qué tiene una mayor susceptibilidad al estrés oxidativo. Por eso también muchas citopatías mitocondriales se manifiestan en el globo pálido. Y el globo pálido es una de las principales estructuras donde vamos a encontrar la bilirrubina junto con el núcleo subtalámico de Lewis. Esta plática ya había dado el año pasado una parte de esto. Voy a irme un poquito rápido porque al final quiero invitarlos a algunas cuestiones. Otra estructura que se afecta de forma aguda y crónica, que incluso puede ser un marcador de daño por bilirrubina, es la cuestión auditiva. Lo que daña la bilirrubina son las neuronas de la vía auditiva, no es la función auditiva como tal, no es la función coclear. Es decir, ¿por qué lo divido? Porque un paciente que tuvo hiperbilirrubinemia, si yo le hago unas emisiones otoacústicas, pueden salir normales porque la función coclear está conservada. Y ser un paciente con sordera neurosensorial por el daño, por la vía auditiva. Y entonces, hay que tener en cuenta que los tamices auditivos que se hacen a nivel nacional solo son emisiones otoacústicas a nivel público, pero ese paciente puede presentar hipoacusia, ¿sí? Que se llama neuropatía auditiva, por el daño por bilirrubina y tener los potenciales evocados ausentes o tener algo que se llama ABR, que es la respuesta automatizada de tallo cerebral, auditiva de tallo cerebral, que explora la onda 1, 3 y 5, tener también ausencia de estas ondas y ese niño tener una hipoacusia neurosensorial secundaria a daño por bilirrubina. Es decir, no la vamos a detectar con emisiones otoacústicas. La vamos a detectar valorando la vía auditiva, ya sea con ABR o con potenciales evocados auditivos. Algo muy importante también que pasa en forma aguda y crónica es la afección del tercer par craneal, que me va a provocar principalmente el signo clásico que sabemos es limitación de la mirada vertical hacia arriba. El paciente no puede girar los ojos hacia arriba. Y esto se da por una interacción entre múltiples estructuras, pero algo que también pasa como un marcador más fácil de explorar, que es secundario al daño por bilirrubina y la interacción que hay con el núcleo de Edinger-Westphal y el núcleo intersticial de Cajal y el núcleo del tercer par craneal, es la alteración del reflejo fotomotor, ¿sí? Esto también pasa y es durante el periodo agudo y la limitación de la mirada vertical
queda como un marcador de kernícteros o de daño crónico. Otra estructura que se afecta y donde se acumula la bilirrubina directamente es el hipocampo. Hay que recordar que el hipocampo es una estructura que se encuentra en el lóbulo temporal, se conoce como la quinta circunvolución temporal, y se denomina hipocampo porque en la disección pues tiene la forma idéntica de un hipocampo y tiene 5 estructuras histológicas: el subiculum, CA1, CA2, CA3 y el giro dentado. Y CA2 se ha demostrado que es la zona más susceptible a daño por bilirrubina. CA1 y CA3 pueden ser más susceptibles a encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Por qué es importante el hipocampo? Porque es la zona más epileptogénica del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, como una manifestación aguda de encefalopatía bilirrubínica, podemos tener crisis epilépticas sintomáticas, secundario a la elevación de la bilirrubina. Otra estructura que se afecta son las células de Purkinje, como lo mencionó el doctor Muro. Las células de Purkinje debemos recordar que básicamente podemos definirlas como las neuronas del cerebelo, y esto me va a provocar una disfunción cerebelosa que se puede manifestar de diversas formas, tanto de forma en la secuela crónica o en la manifestación aguda, ¿no? Entonces, algo bien importante, y este es un estudio que se hizo también a nivel experimental con ratones, fue la asociación de hiperbilirrubinemia con hipoventilación o con lo que viene siendo apnea, ¿no? Más que nada es hipoventilación. En este estudio inyectaron bilirrubina intraperitoneal, 15 microgramos si mal no recuerdo, y después sacrificaron a las ratitas para ver dónde se había acumulado la bilirrubina y encontraron, vean aquí se ve claramente la tinción amarilla de la bilirrubina que estaba en la porción ventral del bulbo raquídeo, donde característicamente se encuentra todo lo que es la regulación respiratoria, ¿sí? Y cada vez se ha ido teniendo más asociación entre la apnea neonatal como un signo de encefalopatía bilirrubínica aguda, y alrededor de una tercera parte, por ejemplo, de estos pacientes que eran eran de término mayor de 35 semanas y tenían menos de 35 miligramos por decilitro, 14 de 42, es decir, el 33% habían tenido apnea, y cuando la bilirrubina era mayor de 35, el 40%, es decir, parece ser que la hipoventilación o la apnea es un marcador fiable de encefalopatía bilirrubínica, incluso en el prematuro, en el menor de 35 semanas, que es más difícil de evaluar clínicamente. La apnea secundaria hiperbilirrubinemia parece ser un marcador de daño agudo. Y entonces, en resumen, ¿qué es lo que va pasando, ¿no? con el daño? Este es el resumen de esta parte anatómica, ¿no? Las regiones supratentoriales que se afectan van a ser la corteza, sí, que junto con el sistema de actividad reticular ascendente, pues nos va a afectar el estado de alerta, que no está en el supratentorial, pero es la interacción lo que hace esto. Alteración de estado de alerta en la forma aguda, la vía corticoespinal me puede dar hipotonía en la forma aguda y espasticidad a largo plazo. La afección del globo pálido me va a dar coreatetosis, rigidez y distonía en la forma aguda y también va a persistir en la forma crónica. Núcleo subtalámico de Lewis me puede dar corea, discinesia y valismo, sobre todo en la de manifestación crónica. Las alteraciones del hipocampo, el acúmulo en el hipocampo va a producir crisis epilépticas como una manifestación aguda. Estos pacientes no quedan con epilepsia crónica. La afección del tercer nervio craneal me va a producir parálisis de la mirada vertical hacia arriba y otros movimientos oculares, tanto en la manifestación aguda y crónica. Y en la aguda vamos a ver retraso del reflejo fotomotor por esta interacción que ya vimos parasimpática del Edinger-Westphal y el núcleo intersticial de Cajal. El octavio nervo craneal me va a dar neuropatía auditiva, que es emisiones acústicas normales con potenciales evocados o valoración de la vía auditiva ausente, tanto en la forma aguda y crónica. De hecho, este es un marcador inmediato de encefalopatía bilirrubínica. La afección de la superficie ventral del bulbo raquídeo me va a dar hipoventilación como manifestación aguda, y la alteración de las células de Purkinje del cerebelo me va a dar hipotonía en la forma aguda y ataxia troncal en la forma crónica.
¿Y cómo se clasifica la encefalopatía bilirrubínica? Bueno, esta es la forma en que Volpe la clasificó inicialmente. La encefalopatía bilirrubínica aguda la clasificó en 3 fases, la inicial, intermedia y la avanzada, que yo les puedo decir que más que esto es la fase leve, moderada y grave. En la inicial, el doctor Volpe decía que había hipotonía, letargia, llanto agudo y problemas de succión. En la intermedia había hipertonía, irritabilidad, fiebre y convulsiones. Y en la avanzada ya había opistótonos, un llanto estridente, apnea, convulsiones, coma y muerte. Y finalmente el kernicterus, que bueno, kernicterus es un término germano que significa núcleo amarillo. ¿Sí? Este es lo que significa porque se acumula la bilirrubina en núcleos basales, pues ya tiene atetosis, sordera, displasia dental, limitación de la mirada vertical hacia arriba y discapacidad intelectual. En realidad se sigue usando el término kernicterus porque, bueno, se decían que este era un término histopatológico, ¿no? O sea, solo podíamos ver amarillo los núcleos basales cuando hacíamos el corte histopatológico, pero en realidad, ahora con el advenimiento de la resonancia magnética, pues ya podemos ver el acúmulo de bilirrubina en tiempo real. Y ahora vamos a hablar de cómo se clasifica la encefalopatía bilirrubínica aguda. Bueno, en 1999, Johnson y Butani describen el Bean Score, ¿sí? Que es el score para determinar la disfunción neurológica inducida por bilirrubina, que valora 3 ítems: el estado mental, el tono muscular y el patrón de llanto. Y le vas dando un puntaje continuo a cada ítem: 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Esa fue la primera descripción que se hizo en 1999 y se describe como leve cuando tiene un puntaje de 1 a 3, moderada de 4 a 6 y grave de 7 a 9. En 2015, la doctora Radmacher hace una modificación del BIN, es el BIN modificado, que lo voy a leer todo, bueno, más o menos, en el cual incluyeron 333 pacientes para la validación de esta escala. Igual es el estado mental, el tono muscular, el llanto, y agregan la alteración de la mirada como un ítem extra. ¿Cuál es lo que yo veo es básicamente el Bean Score? O sea, el otro puse el original, aquí lo puse traducido, es el Bean Score original más la alteración de la mirada. Bueno, analicemos un poquito. El estado mental puede ser normal, puede estar en el nivel 1, somnoliento, dificultad de despertar para alimentarse. El 2, muy somnoliento, alternando con mucha irritabilidad. Y el 3, coma, apnea y convulsiones. En el tono muscular, 0 es normal, 1 es hipotonía leve persistente, el 2 puede tener hipotonía moderada o hipertonía moderada, aumento del arqueamiento del cuello y tronco con la estimulación, sin espasmos de brazos, piernas y trismus, y sin trismus. El 3 tiene retrócolis persistente, opistótonos, crucen tijera de brazos. ¿Cuál es a donde quiero llevar cuando los voy llevando por este análisis? Es que esta escala se me hace un poco contradictoria, porque tú puedes ver al paciente hipotónico, hipertónico, y vale lo mismo. O por ejemplo, el llanto. Un llanto inconsolable o un llanto débil valen lo mismo. O por ejemplo, un llanto inconsolable vale lo mismo que estar en coma. Y la verdad es que desde el punto de vista neurológico hay una diferencia abismal entre estar con un llanto inconsolable a estar en coma. Es decir, la disfunción neurológica y el deterioro rostrocaudal es muy diferente a tener llanto inconsolable a tener en coma. ¿Cómo se define, no? Leve de 1 a 4, el puntaje moderado de 5 a 6 y grave de 7 a 12, ¿no? Y la alteración de la mirada lo hicieron como un valor dicotómico. Si la mirada era normal, era 0, y el signo del sol naciente o parálisis de la mirada vertical hacia arriba le daban un puntaje de 3. Por eso el puntaje subió a 12, de 9 a 12, y grave se definía como un puntaje de 7 a 12. ¿Cuál es la desventaja que tuvo metodológicamente y que yo veo en este artículo? Lo que yo veo es que no hicieron una comparación de esta escala con una neuroimagen o con alguna otro estudio. Solo lo hicieron contra un pediatra que era experto en la valoración. Valoraron cómo iban los residentes contra los pediatras y había una capa de 0.79. Era muy consistente aparentemente la valoración, pero no hubo un estudio duro para esto.
Y entonces aquí les pregunto, ¿podemos hacer una nueva propuesta para valorar esto? Todo comenzó en 2017 cuando empezamos con esta inquietud. En 2021 viene la publicación de la escala puntuada del doctor García Alex para valorar encefalopatía hipóxico-isquémica. Y es una escala que es muy interesante porque, pues, como ustedes la conocen, es una escala que no es continua, tiene un puntaje que va saltando rápidamente cuando va incrementando la gravedad, 0, 1, 2, 6 y 8. Y los dos ítems más importantes para valorar o para graduar la encefalopatía hipóxico-isquémica, pues eran el estado de alerta y el tono, que estas posturas del tono muscular fueron tomadas del Hammersmith finalmente. Y entonces esta cuestión lo hace muy fuerte para predecir la alteración neurológica. Y entonces la pregunta era, o lo que nos preguntábamos y pensamos, bueno, si ya sabemos lo que va pasando, por qué hay alteración del estado de alerta, por qué hay alteración del tono, el reflejo pupilar, por qué hay hipoventilación y por qué hay crisis epilépticas, pues, ¿por qué no podríamos cambiar la forma de valorar la encefalopatía bilirrubínica? Y tenemos, trabajando en esto desde 2017, lo hemos aterrizado. Y entonces, esta es la propuesta de los ítems que creemos que se pueden valorar para una nueva escala de graduación de la encefalopatía bilirrubínica aguda, en el cual valoramos el estado de alerta, si es normal, tiene letargia o irritabilidad, o tiene estupor y coma. Aquí lo que no hemos definido es únicamente el puntaje, si va a ser continuo o discontinuo. Eso es algo que se tiene que discutir. Pero creemos que estos ítems, el estado de alerta de esta forma, el tono, si está normal, hipotonía o hipertonía, ya es una cuestión grave porque hay afección de los núcleos basales, el reflejo pupilar, el fotomotor, si vemos una percepción evidente sin dificultad del cambio del diámetro pupilar, sería normal. Una percepción difícil o lenta del cambio del diámetro pupilar, que está levemente anormal, y ya cuando hay ausencia del cambio pupilar, del diámetro pupilar, está totalmente anormal. Y hemos incluido dos ítems dicotómicos. La hipoventilación no tiene, es normal. Sí tiene, ya estamos hablando de deterioro rostrocaudal y hay necesidad de asistencia ventilatoria, tiene un mayor puntaje. Si no tiene crisis epilépticas, es normal, pero si tiene crisis epilépticas, estamos hablando que brinca rápidamente. Usamos las mismas definiciones de letargia para el estado de alerta que utiliza el doctor García Alex, definiendo letargia cuando no se despierta no se mantiene despierto por más de 6 segundos, estupor y coma, bueno, entre más lo tenemos que estimular para que despierte, está más encefalópata. Algo muy importante es que decidimos quitar el ítem de llanto, porque el llanto puede estar modificado por otros cuestiones no neurológicas, como una laringomalacia o una parálisis de cuerdas vocales. Y cambiamos llanto por irritabilidad, y definimos irritabilidad como un recién nacido intranquilo, con llanto inexplicable y difícil de consolar o inconsolable. Y el llanto, pues no es lo mismo tener irritabilidad que estar en coma, por eso la irritabilidad la ponemos antes que el coma. Y en cuanto al tono, igual valoramos las escalas, lo del Hammersmith, y tener hipotonía, ¿sí? Tiene un valor menor que tener hipertonía. Todas estas maniobras las tenemos que hacer con el paciente para ver si tiene hipotonía y hipertonía, traccionando las extremidades y haciendo maniobras de flexión y extensión de las extremidades para ver si tengo hipotonía o tengo hipertonía. Y entonces lo que los queremos invitar es a este protocolo de investigación, si ojalá y nos pudieran ayudar para la validación de una nueva escala de graduación para encefalopatía bilirrubínica, en la NEVA, durante la fase aguda de la hiperbilirrubinemia neonatal en mayores de 35 semanas de gestación, que tengan menos de 14 días de vida, para predecir lesiones en la neuroimagen y en el neurodesarrollo. Voy a ponerlo rápidamente. Este es el objetivo de esta charla, tratar de invitarlos a un estudio multicéntrico para validar esta escala, en el cual queremos ver cuáles son, relacionar los hallazgos de la NEVA a las 24, 48 y 70, al ingreso 24, 48 y 72 horas
comparado con los niveles de bilirrubina y el cociente bilirrubina-albúmina, como lo dijo el doctor, el cociente bilirrubina-albúmina suele ser un marcador de bilirrubina libre. Valorar la NEVA contra los hallazgos de resonancia magnética en las primeras 72 horas, y nuevamente a los 3 a 6 meses de vida. Relacionar los hallazgos obtenidos con la NEVA con los resultados del neurodesarrollo a los 2 meses, evaluado por Bailey 3, Gross Motor Function y el MAX, y también ver cuál es la puntuación de NEVA junto con las alteraciones auditivas. Y finalmente, tener una puntuación de estos ítems, una puntuación muy orientada de acuerdo a lo que nos vaya diciendo de diagnóstico, y ver cómo les va el NEVA y BIN modificado para predecir lesiones en la neuroimagen y finalmente para predecir secuelas del neurodesarrollo. Los criterios de inclusión serían menores de 14 días de vida, mayores de 35 semanas de gestación, porque los prematuros tienen alteraciones del tono per se por ser prematuros, y estamos pensando que los criterios bioquímicos serían recién nacidos mayores de 35 que tengan encefalopatía neonatal causada por hiperbilirubinemia, y los niveles de bilirrubina transcutánea o sérica total en riesgo de iniciar fototerapia o sanguíneo de transfusión, de acuerdo a las tablas de la Academia Americana de Pediatría, que eso es algo que se está discutiendo también, si vamos a usar las nuevas de las anteriores. Y índice de bilirrubina albúmina mayor de 6.5 miligramos por gramo. Criterios de exclusión, bueno, que la encefalopatía neonatal no sea por bilirrubina y que tengamos cualquier otra cuestión genética. Estamos planeando reclutar 80 a 150 recién nacidos consecutivos con encefalopatía bilirrubínica detectada por NEVA o por BIN para poder valorarlos. Y finalmente, esto conlleva un proceso que está escrito en el protocolo: capacitación en la aplicación de BIN y NEVA, valoración de la concordancia y consistencia interna a través de alfa de Cronbach. Y bueno, todo esto que es el protocolo de qué se debe de tomar, cuándo se toma la decisión de requerir tratamiento, cómo se van a tomar los videos, todo viene escrito en el protocolo. Pero hay algo importante, ¿no? O sea, ¿qué le tenemos que hacer al paciente cuando ingresa, no? El paciente que tenga bilirrubina sérica total en criterios de exsanguíneo transfusión o un cociente bilirrubina albúmina mayor de 6.5 o cualquier grado de encefalopatía bilirrubínica, se tendría que hacer monitorización cerebral con electroamplitud integrada o electroencefalograma en las primeras 24 horas de vida, realización de valoración de la vía auditiva, ya sea por potenciales evocados o ABR, y resonancia magnética durante las primeras 72 horas, y repetir estos dos de los 3 a los 6 meses de vida, y el seguimiento del neurodesarrollo. Entonces, este proceso requiere que las unidades participantes tengan ciertas características, ¿no? Tener la capacidad de recibir pacientes del periodo neonatal, incluso si no han nacido en sus unidades, disponibilidad para realizar el protocolo, las valoraciones clínicas, los laboratorios y los paraclínicos, disponer de estudios de laboratorio 24 horas, tener acceso a monitorización cerebral con electroconvencionales 24 horas al ingreso, poder realizar resonancia magnética ABR o potenciales en las primeras 72 horas y después repetirlos, y contar con el personal para realizar el seguimiento en el neurodesarrollo. Y al final, pues la pregunta es si se animan y quieren participar con nosotros para poder validar esta nueva escala. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, dejo mi correo por si hay alguien interesado, porque sí estamos buscando hacer un estudio multicentro. Muchas gracias, doctor César. La realidad es que es una sesión también muy enriquecedora junto con la del doctor. Obviamente son temas que desde la parte molecular hacia la clínica, entonces que nos dejan muchas dudas. Obviamente creo que como pediatras neonatólogos, finalmente estas dudas se van a ir enriqueciendo poco a poco. Doctora Mónica Villa, sigo sus indicaciones para las preguntas y respuestas, si hay tiempo. Sí, nos hemos atrasado un poquito. De hecho, esta sesión está programada para hora y media, entonces sí tenemos varias preguntas. No sé, Andrés, si estarías de acuerdo en que pudiéramos compartir tu correo y que te pudieran hacer las preguntas directamente por ahí.
preguntan sobre la dosis de albúmina que les daban a los ratoncitos y particularmente en humanos pues no se ha validado el uso de albúmina, incluso las últimas guías de la Academia Americana de Pediatría no contemplan la albúmina y ponen ahí un poco en duda también el uso de inmunoglobulina, pero sí hay muchas preguntas sobre pues el momento, qué escalas usar, en los momentos adecuados para usar las diferentes escalas, pero pues sí se nos acabó el tiempo en las presentaciones, entonces no sé si te tenemos todavía por aquí, Sí, sí, estoy. Andrés, entonces no sé no sé si estarías de acuerdo en que pusiéramos en el chat tu correo y si alguien tuviera Sí, sí, alguna, ni, ni, alguna ni- pregunta directa que te la pudiera hacer. sí, sí, ningún problema. Sí, entonces, bueno, ¿quieres anotarla o yo te la anoto? Ok, Sí, bueno, les voy a anotar el ICGB.org. Entonces aquí está el correo del doctor Muro, el del doctor Sánchez, si lo quieres anotar aquí en el chat, por favor, sí, César, yo ya anoté el tuyo, ok, ok. Andrés, ya anoté el tuyo, hay muchas felicitaciones para los dos, de verdad fueron excelentes presentaciones y sobre todo agradecerles muchísimo que están conectados desde antes de sus 5 de la mañana y la gran disposición y pues todo el conocimiento de verdad, pues desde hace un tiempo que conocí Andrés, pues me quedé muy impresionada del trabajo que están haciendo y ojalá todos estos estudios genéticos moleculares que están realizando en animales y que ya vimos que también los están haciendo en humanos, en el caso de Crigler-Najjar y con unos resultados espectaculares, pues ojalá esto crezca, que pensamos que así va a ser, porque la terapia génica está avanzando a pasos agigantados y que en algún momento podamos tener una terapia más allá de la fototerapia o de la exsanguinotransfusión para estos bebés con hiperbilirubinemia e identificar también los que son más vulnerables o no a desarrollar encefalopatía. Y por otro lado, pues este trabajo de César, esta propuesta que por ahí nos ponen que resulta muy difícil cumplir con los criterios, pero quizá algunos de ustedes tengan pues la capacidad en sus unidades con los requisitos que el doctor puso, porque de verdad necesitamos hacer investigación en México y creo que esta es una gran oportunidad. Alejandro, ¿quieres comentar algo? No, doctora, todo muy bien. La realidad es que agradezco mucho la ponencia. Creo que este es un tema que también hemos estado trabajando de la mano con César e incluso con el Hospital para el Niño, que pertenece al mismo instituto, precisamente porque ellos reciben la parte externa de todos los pacientes que yo egreso como maternidad. Entonces, sí es un proyecto bastante ambicioso y complicado y ahora junto con la coordinación que se hizo con César, con el CERE, que también está buscando esa parte de hiperbilirrubinemia, creo que eso va a enriquecer mucho. Sí, definitivamente, como comentan, es un tema porque no todos tenemos neurocines, yo tampoco la cuento con ellas, sin embargo, buscamos los apoyos para poder realizar las imágenes por resonancia magnética o esos potenciales que en ocasiones no los tenemos a la mano tan fácilmente. Doctor Muro, la realidad es que es muy interesante la investigación que hace porque nos pone las bases científicas de todo lo que nosotros debemos conocer respecto a lo que es la hiperbilirrubinemia. Y creo que esto es una parte solamente, porque todavía creo que incluso nos faltaría ver la parte del prematuro, como bien decía César, que es otro mundo totalmente distinto, que también dentro de nuestras terapias llegan a presentar esa hiperbilirrubinemia, incluso en rangos de exsanguinotransfusión, y que aparte se agrega un factor más todavía para que tengan algún problema en su desarrollo. La verdad, agradezco mucho su participación y pues no tendré ningún otro comentario, doctora Vita.
Sí, pues yo te agradezco a ti, Alejandro, que hayas participado en esta sesión. De verdad, muy agradecida y muy contenta de haber compartido contigo la coordinación. Muchísimas gracias por estar hoy Gracias, doctora. con nosotros, y con esto nos despedimos. Gracias a todos los asistentes. Ahorita ya bajó el número, pero tuvimos más de 500 conectados, como 530 creo, más los que se conectaron en Facebook. Pues creo que fue todo un éxito. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche. Gracias. Gracias igualmente. Sí, gracias a O buenos todos y días, bueno, buenos buenas días a noches. los. Buen día, Ok, exactamente. Buenos días. sí, Váyanse a Ojalá- dormir un ok. ratito. Ojalá y Hasta se luego. nos unan Ok. varios. Ya me dijeron que en Juárez quieren participar en el protocolo, entonces, bueno, ojalá se vayan uniendo más a esta aventura de la validación de la escala. Sí, esperemos que sí, César. Muy buen proyecto. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas